Bien, entonces vamos a estudiar el principio de especialidad. Es un principio quizás muy importante porque tiene relación con uno de los fines del registro o una de las tareas que tiene el registro, que es la publicidad. La publicidad registral es el fin del registro, también se lo considera uno de los principios registrales como guía, como luz, que está entrelazado con otros principios y que informan un determinado sistema registral como el caso de nosotros del Perú. Entonces, el principio de especialidad, ¿por qué tiene relación con la publicidad? Porque uno de los fines del registro es dar a conocer de las inscripciones a la población en general. Está dirigido a todos. Entonces, este principio de especialidad, conocido también en la doctrina como principio de determinación, tiene que ver con la claridad y la precisión de la publicidad, de las situaciones jurídicas que publicita el registro. En la diapositiva tenemos un concepto de este principio. Significa que en el registro debe constar información clara y precisa sobre las situaciones jurídicas subjetivas materia de publicidad registral. Es decir, el principio de especialidad tiene como finalidad fundamental que publicitar las situaciones jurídicas que tienen acceso al registro de manera clara y precisa. Por eso se dice que su objeto, el objeto de este principio, es individualizar los derechos inscritos con relación a los bienes y a las personas. Como bien sabemos, nuestro sistema registral es un sistema que tiene 4 grandes registros. 2 que tienen que ver con los bienes, tanto muebles como inmuebles, y 2 registros que tienen que ver con las personas físicas, que es el registro de personas naturales, y también con las personas abstractas, que son las personas jurídicas. Por eso, el objeto de este principio es que estas situaciones jurídicas que se publicitan en relación a los bienes, sean bienes muebles o inmuebles, y a las personas, sean personas físicas o jurídicas, tengan la finalidad de individualizar estos derechos inscritos. Por eso, Guevara Manrique, un profesor de los pioneros en el derecho registral peruano, en el sentido de ser de los primeros en publicar manuales, libros en materia registral, señala que este principio significa la eficacia de un registro, que la eficacia de un registro depende en gran medida de la forma en que se cumple con este principio. Si tenemos un registro oscuro, un registro no claro, evidentemente la finalidad del registro en sí mismo va a ser un registro que no va a cumplir su finalidad de publicitar de manera clara los derechos que se inscriben, los derechos o actos que se inscriben. Ahora bien, este principio es un principio que no ha sido recogido en el Código Civil, en el libro 9 de nuestro Código Civil, pero sí se encuentra en nuestro reglamento general de los registros públicos.
y está en el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4 de nuestro reglamento? Voy a citar, voy a leer esta parte de nuestro reglamento. ¿Qué dice el artículo 4? Por cada bien o persona se abrirá una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno. Es muy importante lo que nos dice esta parte, luego voy a seguir leyendo el artículo, porque está señalando ya una técnica general de inscripción, que es independientemente si se trata de bienes o de personas, se tiene que abrir una partida registral cuando se va a iniciar un historial de determinados bienes o de determinadas personas. Entonces, la regla general es que por cada bien o persona se tiene que abrir necesariamente una partida registral independiente. Es como el caso de nosotros, de las personas que tenemos un documento nacional de identidad, solo uno con una numeración específica que nos da el RENIEC. Entonces, algo similar sucede en el registro, en los registros manejados por la SUNAR. ¿Cuál es la regla? Que por cada bien o persona necesariamente hay que abrir solamente una partida registral. Y en este caso, lo que se va a hacer al abrir esta partida, si por ejemplo se trata del registro de la propiedad inmueble, se va a generar la inmatriculación o primera inscripción de dominio. Y luego, en esa partida se va a extender otros actos que tengan que ver con este inmueble que ha sido inmatriculado. Lo mismo sucede con las personas jurídicas. En este caso se abre una partida para una sociedad, para una asociación, para una fundación. Se hace la primera inscripción, que básicamente significa inscribir el pacto social o el acuerdo de crear una persona jurídica, la aprobación de los estatutos y luego enseguida se tiene que inscribir a los representantes de esta persona jurídica y luego se van a inscribir cualquiera de los otros actos que se vayan dando en el historial de esta persona jurídica, cambiando representantes, cambiando juntas directivas, nombrando apoderados, etcétera, etcétera. Bien, entonces por eso nuestro reglamento señala que por cada bien o persona se abrirá una partida registral independiente, y aquí señalo lo que les comentaba, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, ya sean bienes o personas, así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno. Bien, ahora voy a seguir leyendo. El artículo dice, en esta segunda parte, después de un punto seguido, en el caso del registro de personas naturales, acá vienen ya las excepciones, en cada registro que lo integra, porque el registro de personas naturales, voy a ir comentando, así como leyendo el artículo, porque en el registro de personas naturales hay varios registros. Quizás de los más importantes es el registro de mandatos y poderes, el registro de sucesiones intestadas, el registro de testamentos y el registro personal, que es un registro que debería ser manejado por el RENIEC. Y también hay registros que en el caso de Iquitos, de nosotros, que no tienen uso, como el registro de comerciantes, el registro de gestores, etcétera, etcétera. Entonces, en el registro, vuelvo a leer, en el caso del registro de personas naturales, en cada registro que lo integra,
se abrirá una sola partida por cada persona natural. Por ejemplo, si estamos en el, si estamos en el caso de testamentos, una persona dicta su testamento, se va a inscribir si, por ejemplo, esta persona otorga otro testamento en la misma partida. Porque ustedes saben, hemos estudiado derecho sucesorio, la institución de la revisencia. Es decir, que pueden coexistir dos testamentos en la medida que no sean incompatibles. Puede ser que un testamento sea el complemento del otro testamento. Puede ser que en uno de ellos, por ejemplo, se instituya solamente a los herederos y en el otro en el otro testamento se nombre legatarios. En este caso no serían, evidentemente, tendríamos que dar una lectura a los dos testamentos, no serían incompatibles, viéndole desde ese punto de vista. Se puede inscribir la revocatoria de los testamentos, el otorgamiento de otros testamentos, se puede inscribir una demanda de nulidad de los testamentos, etcétera, o un tema de petición de herencia, o un tema sobre todo de petición de herencia, cuando se le excluye a uno de los herederos, en este caso forzosos. Bien, sigo leyendo. Entonces, dice, se abrirá una sola partida por cada persona natural, en la cual se extenderán los diversos actos inscribibles, etc. Excepcionalmente podrá establecerse otros elementos que determinan la apertura de una partida registral. El mismo reglamento nos está señalando que un caso especial es el del registro de personas naturales, pero también pueden haber otros medios, como el llamado folio contractual, que funciona justamente en el registro de personas naturales, porque en este registro está el registro de mandatos y poderes, en donde no se inscribe en función de la persona, sino en función de el contrato que suscribe una persona, un contrato de mandato en el acto del apoderamiento. Es decir, si la persona X da un poder, se va a abrir una partida para ese poder. Si esta persona X da otro poder a otra persona, se va a tener que abrir otro folio, otra partida, y así sucesivamente. Los abogados usualmente, por su propio trabajo, son las personas que mayor cantidad de poderes de poderes tienen, o sea, los otorgamientos que le dan sus clientes hacen que los abogados tengan muchos folios, en el sentido de que tienen varios poderes. Si tienen 5, 4, 10, 20 poderes, todos ellos van a tener una partida especial, única. Esa es una excepción que también nosotros lo tenemos. Bien, entonces eso es en cuanto a lo que nos está señalando nuestro reglamento, y está en la diapositiva, y lo vamos a ir explicando como una técnica general de inscripción. Pero volvamos al tema de nuestro Código Civil. Como les decía hace un momento, en nuestro Código Civil no lo ha recogido, no está en el libro 9º. No obstante, normativamente sí estaba presente de manera desperdigada. O sea, de la lectura del propio Código Civil se entiende que hay este principio de especialidad o determinación. Ahora bien,
Sin embargo, a pesar de esta ausencia normativa expresa en nuestro Código Civil, nuestro reglamento general sí lo ha recogido en el artículo 4 que ya le he comentado a ustedes. Entonces, la regla que establece este reglamento es en el sentido, como ya les he explicado, de que por cada bien, sea bien mueble o inmueble o persona, sea una persona física o jurídica, va a determinar. Hola. Bien, he tenido un pequeño corte del Zoom, está mal el internet, pero les venía diciendo que con este principio de especialidad, con el principio de especialidad, se manifiestan además los dos sistemas registrales existentes que también lo tratamos en las clases pasadas, que es el sistema del folio real y el sistema del folio personal. Es decir, en el artículo 4 del título preliminar de nuestro reglamento general se recoge estos dos sistemas y que tienen íntima relación con el principio de especialidad que estamos comentando en esta clase. Ahora bien, veamos específicamente cómo se manifiesta ahora en el registro de la propiedad inmueble, porque como bien saben ustedes, el registro de la propiedad inmueble es quizás de los más importantes que tiene nuestro sistema registral, no solo por su antigüedad, sino por la trascendencia que tiene de registrar las propiedades, los inmuebles, a veces se dice las casas en donde uno vive. Entonces, en el registro de la propiedad inmueble, este principio hace alusión a que cada inmueble tiene como correlato una sola, única y exclusiva y excluyente partida registral donde está inmatriculado el bien. Cuando hemos visto cuando se inmatricula un bien, significa también la inscripción de la primera de dominio, porque al inmatricular un bien, lo que se va a hacer es describir el bien. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son sus medidas, sus linderos, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son sus antecedentes? Es decir, de dónde ha venido este inmueble, etcétera, etcétera. Pero también en esta inmatriculación o primera de dominio se tiene que publicitar, se tiene que inscribir además quién es el primer titular. Entonces, exige este principio de especialidad que los derechos reales figuren, estamos hablando del registro de predios, figuren inscritos en el registro. O sea, los derechos reales tienen que figurar en el registro con plena determinación de su extensión. Es decir, cuál es el área, cuál es la extensión, cuáles son las coordenadas. Ahora se habla de coordenadas UTM en función de sistemas especiales de medición de los inmuebles, cuál es su extensión, cuál es el alcance que tiene, etcétera, etcétera. Y precisamente, además señala o nos está diciendo el principio que se tiene que abrir un folio de la finca que está siendo abierta o afectada. Entonces, exige que los derechos reales figuren inscritos en el registro con plena determinación de su extensión y alcance y precisamente en el folio de la finca a que afecte. García García, que es un jurista español muy reconocido,
señala sobre este principio que está relacionado con la necesidad de dar claridad al registro, que ya lo hemos manifestado. Es muy importante que el registro tenga claridad. Sigo citando a este autor. Dice, a este solamente deben acceder situaciones jurídicas que estén perfectamente determinadas, porque solo de este modo se producirá una plena claridad en los asientos, que es la base de la publicidad registral y del fenómeno del crédito territorial. Qué importante es esta cita de este autor español, porque nos está graficando cómo funciona este principio de especialidad como una técnica de inscripción registral. Y también como una de las principales finalidades que tiene el registro, de dar publicidad. Pero esta publicidad no es cualquier publicidad. Es una publicidad con efectos jurídicos, pero una publicidad clara. Clara sobre las situaciones jurídicas que están perfectamente delimitadas. Entonces, si las situaciones jurídicas están perfectamente delimitadas, entonces la partida, los asientos, van a tener la claridad y van a cumplir con la finalidad del registro, que es la publicidad, con los efectos jurídicos que ya les he mencionado. Entonces, a partir de la materialización de este registro se va a producir la plena claridad de los asientos del registro. Entonces, ahora bien, ¿cómo se manifiesta en este registro de la propiedad inmueble lo que acabamos de decir? En primer lugar, con respecto a la finca, estamos viendo el tema solamente del registro de predios. Con respecto a la finca o al predio, se exige su completa individualización y determinación. Si ustedes revisan una partida en el registro, se van a dar cuenta que con respecto a las fincas, tienen que estar individualizadas en el sentido de su ubicación, en el sentido de su extensión. Eso implica determinación. Se tiene que señalar, por ejemplo, dónde está ubicado, cuál es su área, cuáles son sus linderos, etcétera, etcétera. Y porque tiene que estar bien determinado, bien individualizado. Es decir, se tiene que, como les decía, en base a esta tarea, se tiene que publicitar la naturaleza del derecho, la situación, los linderos, cuál es la medida superficial, el nombre que pueda tener un predio. Los predios rústicos sobre todo tienen nombres. La finca se puede llamar, no sé, Santa Rosa de Lima, Miguel Grau, etcétera, etcétera. Se le pone un nombre o se le pone un número. Sí, en el caso de los predios urbanos, tienen una nomenclatura, y también cuando se individualiza el bien, se dice dónde está ubicado, en qué calle, y cuál es el número que le ha asignado la municipalidad. Todos esos datos se inscriben en la partida con la finalidad de que la finca esté plenamente individualizada y determinada. Ese es con respecto a la finca. Con respecto a los derechos reales. Con respecto a los derechos reales, se establece la necesidad
de determinar los datos necesarios para precisar su alcance. En el registro de predios, fundamentalmente, y en el registro de bienes en general, es importante el establecimiento, o sea, con precisión, del tipo de derecho real que se está inscribiendo. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza que tiene este principio? O, perdón, ¿cuál es la naturaleza que tiene este derecho real? Si se trata de una propiedad, de una copropiedad, si se trata de un derecho real de garantía, una hipoteca, una anticresis, etcétera, etcétera. Si se trata, por ejemplo, de las servidumbres, que también están, si se trata de un levantamiento de hipoteca, etcétera. Entonces, naturaleza, extensión y cuáles son las condiciones que tiene este derecho real. Incluso también se publicita si es que tiene algún tipo de valoración de los costos que pueda tener, del valor que tiene el predio, si es que así consta en el título. Ahora, respecto a los titulares registrales también tiene que ver este principio de especialidad con la consignación de los datos necesarios para asegurar su identidad, es decir, del titular. No solamente se ponen los nombres completos, sino también el documento nacional de identidad, si es que lo hubiera en el título. Ahora nuestros reglamentos ya exigen que se consigne el documento nacional de identidad, y esto con la finalidad de identificar plenamente al titular de un bien y se eviten las posibles homonimias que en la realidad hay. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las manifestaciones que este principio de especialidad tiene? En primer lugar estamos hablando de predios fundamentalmente, está el folio real, pero también aparece el folio personal. Entonces, en nuestro sistema registral se manifiesta este principio en el artículo 13 del Reglamento de Inscripciones y en el artículo 4 del título preliminar del nuevo Reglamento General de los Registros Públicos. Se manifiesta en la titularidad registral. Este principio también tiene la necesidad de precisar el titular, como ya les he dicho, poniendo los datos completos, los nombres completos del titular registral con su documento de identidad. El artículo también del registro de predios, el artículo 44, también lo regula. Se manifiesta también en el acto jurídico, en el negocio jurídico. ¿Cómo se manifiesta? En la necesidad de que conste con claridad en el documento la clase de acto realizado, si se trata de una compraventa, de una donación, de una permuta, etc. Si es oneroso, si es gratuito, con expresión de la causa, para que en el registro conste adecuadamente el título de adquisición de la finca o del predio o del derecho. Bien, y finalmente se manifiesta también en los derechos inscribibles. Por ejemplo, estamos en el registro de predios. Por ejemplo, el artículo 2019 de nuestro Código Civil señala taxativamente los actos y contratos que deben inscribirse en el registro. Es decir, el principio de especialidad también tiene que ver con la determinación precisa de los actos, de los derechos o de los contratos que tienen acceso al registro. El artículo 2019 tiene que ver con predios, pero después, si ustedes revisan el código, nuestro Código Civil, en cada registro se determina
cuáles son los derechos, o en cada reglamento también, cuáles son los derechos que se inscriben y qué otros derechos no se inscriben. Esa tarea o esa forma de legislar tiene su correlato en este principio o su fundamento en el principio de especialidad. Es decir, cuando se crea un registro, se tiene que decir con claridad qué derechos o qué actos van a tener acceso a al registro. Es muy importante este asunto. O sea, que no solamente tiene que ver con el 2019, sino también con otros artículos del Código Civil y también de los reglamentos especiales, en donde siempre se va a señalar cuáles son estos actos o derechos que van a tener acceso al registro. Bien, entonces, en la diapositiva yo he puesto que en las manifestaciones del principio de especialidad hay dos formas, la material y la formal. La material se manifiesta con la mutación del derecho o acto publicitado en la partida. Es decir, la especialidad, esta manifestación material tiene que ver con la inscripción del acto, del negocio jurídico que hace que mute un determinado derecho. Por ejemplo, cuando se cambia de titularidad. A le vende a B, entonces la manifestación de este principio se da al momento de publicitar esta situación, de cómo es que el señor B se ha convertido en el nuevo titular, en el nuevo propietario. ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es la causa? Si se trata de una compraventa, de pronto ha sido donado, etcétera, etcétera. Y el tema formal, la manifestación formal depende del registro de que se trate. O sea, en cada registro siempre vamos a tener situaciones especiales en donde se va a manifestar el principio de especialidad o de determinación. Si se trata, por ejemplo, del registro de personas jurídicas, porque solamente prácticamente hemos estado hablando de predios, si se trata de personas jurídicas, la parte formal tiene que ver con la publicidad clara de, por ejemplo, quiénes son los representantes legales de una sociedad, quiénes son los directores, quiénes son los gerentes o el gerente general, el gerente administrativo, el gerente comercial, etcétera, etcétera. Y con la posibilidad de que se publicite de manera clara estas situaciones. Siempre en cada asiento, si se trata de una revocatoria, por ejemplo, o de una remoción de un gerente, se tiene que consignar esto en el asiento y esto se va a publicitar. O cuando se trata el nombramiento o la remoción también de los directores. Bien, creo que con eso estaríamos terminando esta pequeña clase sobre el principio de especialidad. Vamos a hacer un corte para en la siguiente sesión tratar el principio de legitimación, que es uno de los más importantes de nuestro sistema registral. Bien, entonces nos encontramos en un momento. Ok, entonces gracias por la atención.